les da una placa, aquellos que conocen, le ponen una placa acá y lo van a llevar para toda su vida, que ese hombre estuvo en esa guerra. Ahora, Jesús también ofrece una placa, pero ya no se llama placa, se llama corona. Jesús ofrece una corona. Como iglesia, también diremos allá en los cielos, ¿todos lo hicimos? ¿O solo uno se atrevió? La pregunta para todos nosotros. Cuando llegaremos allá diremos, todos lo hicimos. Entonces, ¿a qué me refiero a todos? La iglesia es una estructura. La iglesia es una estructura. Lo que queremos nosotros, por ejemplo, como comité de evangelismo, queremos a hombres discipulando, pero esos mismos no los queremos evangelizando, queremos a otros. Queremos a una generación de hermanos, por ejemplo, en este caso los más viejos, aquí los dos enfrente, los queremos orando por aquellos que van a ir a evangelizar. Porque mientras Jesús oraba, mandaba a sus discípulos a que fueran. Ustedes vayan, yo luego les alcanzo. ¿Qué hacía Jesús? Se iba a orar por los que había enviado, para que su fe no faltara, para que el enemigo no los derrotara. Entonces la iglesia también puede hacer eso. Mientras unos oran, otros predican, otros evangelizan, otros cantan. Esa es la iglesia que queremos que avance. La femenil que trabaje con la femenil, los jóvenes que trabajen con los jóvenes, los hermanos, claro, la responsabilidad ya cae toda en ustedes. ¿Por qué? Porque el pastor es el que cuida todas las ovejas. Ahí sí ya no hay una excepción. ¿Por qué? Porque la Biblia es clara, el pastor cuida al rebaño. ¿Y quién es el rebaño? Somos todos. La responsabilidad más grande sería en los más adultos, en especial a ustedes. Entonces, pero la juventud también lo puede hacer. Necesitamos prepararlos. Vamos a ir ahora en el ejemplo que nos manda Pablo, al cual deja principalmente a uno de los hombres que fue Timoteo, el joven Timoteo. Ahí queremos basarnos, en ese joven. Vamos a ir, por favor, hermanos, a Segunda de Timoteo, Timoteo 3, su capítulo 3, su versículo 15. Vamos a ver qué dice ahí. Vamos a leer Timoteo, su capítulo 3, su versículo 15. Luego vamos a regresar unos versículos antes para entender lo que realmente quería decir Pablo ahí. Por favor, José, léenos el versículo 15 y el 16. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en Jesús. Amén. Específicamente nos vamos a quedar cuando Pablo le dice a Timoteo en el versículo 15. En el versículo 15 le recuerda y le dice que desde la niñez le ha sido instruido a Pablo las sagradas escrituras. Viendo el contexto, explica aquí que la mamá y la abuela de Timoteo, fueron los que llevaron a Timoteo a acercarse a Cristo. Entonces, por eso le dice Pablo aquí a Timoteo, acuérdate que desde la niñez se te ha instruido en algo. Ahora yo pregunto, ¿quién no desde la niñez escuchó el Evangelio? Principalmente a los dos aquí. Desde la niñez hemos venido en hogares cristianos. Desde ahí hemos escuchado. Las hermanas también, desde la niñez se nos ha venido inculcando algo. Pero ¿por qué le decía esto Pablo a Timoteo? Cuando a Pablo se le entrega la responsabilidad principalmente de velar sobre los diáconos, eso era Israel. Cuando vamos a la Biblia,
¿quiénes son los que acreditan para ser diáconos? Los que ya son padres de familia, los que ya están casados, los ya adultos con hijos. ¿Por qué? Porque van a dar testimonio. Esos acreditaban para ser diáconos, o acreditan en la actualidad todavía para ser diáconos. Entonces llega un joven, ahora sí que joven valiente, y se le pone toda la carga. Entonces le dice Pablo a Timoteo: tú vas a velar por los diáconos. ¿Cómo se sentiría un padre de familia con 3 hijos que José le va a decir que estás mal? ¿Quién eres tú? Eres un niño. Entonces, ¿a qué quiero llegar con estos jóvenes? Timoteo también tuvo lo que ahora en esta actualidad se le llama a la juventud: es que hay depresión, es que hay ansiedad. ¿Será que Timoteo no los tuvo? Tuvo más. Ustedes imagínense pararse a Timoteo: hermanos diáconos, ustedes están mal. Todos se le vienen encima. Pero aún así persistía. Por eso le decía a Pablo: no, es que tú desde la niñez has aprendido, has sido instruido y te necesitamos ahí. Eso es lo que queremos llegar ahora nosotros con la juventud. Oye, son valientes. El mismo Pablo lo dice, son fuertes. Pero para ser fuertes, ¿qué necesitamos? ¿Será que ir al cine a ver películas allá o ponernos a jugar en el teléfono y seremos fuertes? No. Primeramente la Biblia. Segundo, oración, pedirle a Dios que te ilumine, que te dé sabiduría, que te dé el gozo de servir sobre todo. Pedirle a Dios. Yo cuento mi testimonio a los jóvenes. Hace 5 años me lo hubieran dicho: vas a grabar un video, el video lo van a ver muchos, tú vas a estar ahí enfrente. Y lo creo. Y lo que a mí me interesaba era jugar 5 o 6 partidos de fútbol en la noche, irme a la playa, ser feliz, olvidarme de todo. Pero cuando vino el llamado, yo le dije a Dios: te voy a servir con todo lo que esté a mi alcance. Hasta ahorita, jóvenes, el año pasado estuvimos como presidente de la iglesia, se hizo algunos cambios para la gloria de Dios, no para nosotros. Se ha luchado, se ha hecho. Y seguimos haciendo. Proyecto de la iglesia ahorita, 3 millones. Lo primero que me dijeron: ¿lo vas a respaldar? Sí, lo vamos a respaldar. Enorme proyecto. Pero siempre digo, yo creo en un Dios que es dueño de todo, de todo. Un Dios poderoso. No creo en mis fuerzas fracasan. En mi voluntad fracasa. Entonces, aquí la pregunta: ¿trae libreta? Me gustaría que apunten esta pregunta. Todos, pero especialmente los jóvenes. Háganse la pregunta: ¿y qué de mí? ¿Qué hay de mí? ¿Quién soy yo en la actualidad? ¿A dónde me dirijo en la actualidad? Principalmente esta pregunta: ¿y qué de mí? ¿Qué hay de mí? Apúntelo, llévenlo ahí en la mente. ¿Qué hay de mí? ¿Qué hay de mí en mi actualidad? ¿Dónde me veo yo en 5 años, por ejemplo? ¿Cuántos años tienes? Perdón, se me olvida tu nombre. Eider. ¿Cuántos años tienes? 20. ¿Dónde te ves tú en 5 años, teniendo 25 años? ¿Dónde te visualizas? ¿Ya te has visualizado? Hablemos en el área cristiana, por ejemplo. De unos comités, muy bien. Ahí se visualiza eso. Ser parte de algún comité. ¿José? Bueno, pues la verdad es que, a mi punto de vista yo podría decir, ¿verdad?, mis metas. No, eclesiásticamente, ahorita voy a preguntar, claro, también se vale decir, en el ámbito secular se vale decir, pero en el ámbito eclesiástico, ¿dónde te ves tú en 5 años? Pero digamos, imaginariamente pensando desde mi punto de vista, pues 5 años yo creo que ya
ya con una vida mejor, ya plasmándome para tener, no sé, ¿qué vamos a explicarnos? Como para, es que siento que estoy muy niño y como mis 21 años, como que todas las experiencias que voy a tener van a preparar para seguir haciendo, pues más mayor, ya como para estar más, ¿cómo explicarlo? Como para tener una familia quizá, o cosas que tú vas a aprender, que no hago ahorita, ¿verdad? Sí, es muy bueno también esa parte, pero ahora, la Biblia es muy clara cuando dice ¿qué es la fe? ¿Qué es la fe? Cuando se hace la pregunta, ¿qué es la fe? Es algo que no se ve, pero se tiene la certeza de que lo vas a tener, ¿no? Esa es la fe. No lo ves, pero lo vas a tener. Ahora, te hago la pregunta, en fe, ¿qué es lo que esperas entonces? Para tener fe, tienes que esperar algo, ¿no? Entonces, ahí te lo dejo. Ya tú, como dices, claro, te sientes, ahorita, yo me sentía hace 5 años, ahorita tengo 25 años, sin responsabilidad alguna, de verdad sencillo, podía hacer lo que quería. Pero claro, desde los 12 años, que tengo uso de razón, desde los 12 años, yo le dije a Dios que quería ser pastor. Entonces todo el proceso llevó a que yo predicara. ¿Por qué? Porque es lo que yo había pedido. Pero si yo hubiera pedido, Dios, pido que yo sea un músico excelente en 5 años, quizá lo hubiera sido, pero no era. ¿Por qué? Porque la congregación de donde vienen mis padres, había piano, había saxofón, había batería, y me dijeron, lo que quieras, ahí está. Y yo dije, predicar. Entonces, en base a eso, tú te vas preparando. Hablemos de lo secular. Yo soy chef. Me identifico ya como un chef, después de varios años. Desde mi niñez también dije, quiero ser cocinero. Pero el proceso para ser cocinero, decía alguien, tienes que aprender matemáticas, tienes que aprender lo que es un plomero, porque a veces en la cocina se desarmó algo, voy y lo compongo. En la cocina se está incendiando, hasta de bombero que la haces. Todo es un proceso, aprendes mucho, claro, como tú dices, es muy bonito, vives tus propias experiencias, pero ¿para qué te preparas? ¿Para qué van a ser tus experiencias? Entonces ahí se las dejo también a todos, analicemos dónde estoy, para dónde voy. ¿Dónde estoy, para dónde voy? Esa es la pregunta que pide aquí nuestro libro. ¿Qué hay de ti? Aquí habla un poco relacionado a Hebreos 5:11. Ustedes ya deben de ser maestros por tanto que se les ha enseñado, pero no, aún son como niños. Es lo que dice Hebreos. Yo hago esta pregunta siempre. Cuando en las iglesias se habla, por ejemplo, del aniversario de la iglesia, hay que buscar pastor. Y empezamos a buscar de entre los nuestros al mejor. Al mejor. Hablemos de los años, de aquí a 2 años, de 2 años, de aquí para atrás. ¿A quiénes han conocido ustedes de los buenos que se han llamado buenos? El año pasado nos sentó el pastor Villatoro 4 semanas en Ebenezer. Liderazgo, pero vino a dejar. Voy a mencionar de los que yo conozco. Pastor Walfredo, Pastor Edgar Romero, Pastor William, que lo tenemos ahorita, Pastor Gustavo, y así puedo seguir.